bienvenidos a este nuevo tutorial. Te presento los materiales que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Como te puedes imaginar, alfileres, aguja e hilo. Vamos a usar dos telas, una tela roja y una tela estampada. Te recomiendo telas de algodón que tengan bastante cuerpo, tipo por ejemplo loneta o incluso una sarga también te va a venir bien. Sobre todo una tela de algodón para el exterior que sea resistente. Puedes combinar dos telas como voy a hacer yo en este vídeo o hacerlo de una sola tela, eso como tú prefieras. Vamos a utilizar un cúter y una base de corte para cortar los retales que tengamos, pero no es imprescindible, también puedes hacerlo por supuesto con unas tijeras bien afiladas del tipo que tú tengas en casa. Busca los retales que puedas tener por casa, restos de tela de otros proyectos, etcétera, y córtalos a tamaño pequeñito. Ahora lo vamos a ir viendo. Descarga los patrones de mi web www.coserfacilymas.com. En el mismo tutorial vamos a hacer dos cojines de sastre con una forma bien distinta porque se utilizan para distintas cosas. Si te apetece hacer solamente uno, te recomiendo que hagas este, que es el que tiene forma como de huevo, y si quieres hacer los dos, sacas los dos patrones del enlace que te voy a dejar debajo en la casilla de información del vídeo. A menudo me preguntáis por el hilo que utilizo en mis tutoriales. Es hilo 100% de poliéster de la marca Gutermann. Si no me sigues en Instagram, no habrás visto mi nuevo estuche de hilos. Te lo enseño aquí por si te apetece verlo y te dejo también debajo en la casilla de información del vídeo un enlace de afiliado por si quieres comprar uno parecido. Viene con un montón de tonos distintos y en este estuche es muy cómodo tenerlos organizados y siempre a mano. Como te digo, el enlace lo tienes debajo en la casilla de información del vídeo. Para este proyecto te sirve casi cualquier retal que tengas por casa. Yo te recomiendo que sean de algodón, lino o similares, que no metas retales de poliéster que puedan acabar dañándose con el calor de la plancha. No te sabría decir exactamente la cantidad de retales que vas a necesitar, pero te contaré que en estos dos cojines de sastre he acabado con todos los retales que tenía en una bolsa grande de plástico. Conviene que las piezas que cortes sean pequeñitas para que se adapten lo máximo posible al espacio que le vamos a dar dentro del cojín. Si no dispones de un cúter, puedes cortarlas con una tijera. Hay otros muchos proyectos en este mismo canal para aprovechar retales o retazos de tela. Te dejaré un enlace debajo en la casilla de información del vídeo y también en la pantalla final de este tutorial. Voy a terminar de cortar todos mis retales y enseguida vamos a cortar la tela del exterior del cojín. Doblamos la pieza de tela estampada a la mitad, colocamos sobre ella el patrón, en este caso también lo voy a doblar a la mitad para que me sea más fácil cortarlo con un cúter. La cantidad de tela que necesitas y las medidas de cada una de las piezas también las encontrarás debajo en la casilla de información del vídeo en un enlace a mi blog. Aquí tenemos una de las partes y ahora voy a hacer igual con la parte de abajo. Para hacer el cojín alargado sigue el mismo procedimiento. Descarga el patrón también de nuestra página web, dobla las telas a la mitad y marca sobre ellas el patrón. Colocamos ahora derecho contra derecho, centramos muy bien y cosemos todo alrededor de la figura dejando un margen de costura aproximadamente de 1 centímetro o 1,5 centímetros. Vamos a dejar una abertura a este lado de unos 8 o 10 centímetros por donde vamos a rellenar el cojín con los retales y luego lo cerraremos con una puntada escondida. En la máquina, si quieres, puedes ayudarte de una guía magnética para mantener siempre el mismo margen de costura en todo el proyecto. La guía magnética la colocamos aquí al lado del prensatelas y nos asegura un margen de costura perfecto. Bajamos la aguja, rematamos un poquito hacia adelante y hacia atrás y cosemos todo alrededor, dejando una apertura aproximadamente de unos 8 o 10 centímetros. Al llegar al final también rematamos. Hemos cosido todo alrededor, hemos dejado aquí en esta parte una apertura, lo hemos planchado todo y aquí, como veis, los márgenes de costura los hemos planchado hacia afuera y esto nos va a ayudar un poquito cuando tengamos que cerrar la apertura con la puntada escondida. Antes de girarlo del derecho vamos a ir haciendo unos piquetes en las zonas curvas. Los piquetes son estos cortecitos que hacemos en forma de V en las zonas curvas para que la tela no quede tirante una vez que le demos la vuelta al proyecto. Dejamos una distancia entre uno y otro aproximadamente de 1 centímetro y nos acercamos lo máximo posible al pespunte que acabamos de hacer, pero sin cortarlo.
Te recuerdo que todos los materiales que estás viendo en este tutorial los puedes comprar en los enlaces de afiliado que comparto contigo debajo en la casilla de información del vídeo. Terminamos de hacer los piquetes, volvemos el cojín del derecho y empezamos a rellenarlo. En el caso del cojín alargado, el procedimiento es exactamente igual. Descargas los patrones, como ya te he explicado antes, cortamos las telas, rellenamos, como vas a ver ahora, y dejando una apertura en la parte de abajo vamos rellenando todo y luego cerramos con puntada escondida. Necesitamos que el cojín esté muy lleno y muy compacto para que de verdad nos sirva para lo que vamos a utilizarlo. Con este cojín y con el cojín alargado que te he enseñado hace un momento, la verdad es que te ahorras un poquito de trabajo y ese esfuerzo de tener que sacar la tabla de la plancha. Resulta muy práctico para zonas pequeñas, por ejemplo, pues cuellos, puños, y también el cojín alargado es especialmente interesante para abrir costuras, tanto de costados, en faldas o pantalones, y también para planchar o dar el último toque a una manga. Bueno, pues voy a seguir rellenándolo y enseguida te enseño cómo lo cerramos. Ya hemos terminado de rellenar el cojín. Si te preguntas hasta dónde tienes que rellenar tu cojín, la respuesta es bien sencilla, hasta que no quepa ni un trocito más de tela, que esté duro, 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 para que sea una base firme sobre la que poder planchar. Vamos ahora a cerrar esta parte de aquí a mano con aguja e hilo con una puntada escondida. Aunque ya estás viendo aquí cómo se hace la puntada escondida, también puedes ver un tutorial que hay en este mismo canal donde te explico muy de cerca y muy despacio cómo hacer esta puntada para que el resultado sea perfecto. Te dejaré un enlace debajo en la casilla de información del vídeo. Y así nos ha quedado nuestro cojín de sastre. Recuerda que puedes hacer estas piezas tan grandes o tan pequeñas como requieras. Estos son los tamaños reales que vas a obtener descargando los patrones de nuestra web de www.coserfacilymas.com. Si te ha gustado este tutorial y te resulta útil, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides que puedes seguirnos también por Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.